Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es Parafábrica. Esta sería sería el inicio de lo que corresponde a la segunda parte. Recuerden que en el primer video habíamos hablado de ciertas partes que corresponden al estudio completo de esta materia. Bien, en el video anterior hemos resuelto lo que serían los ejercicios prácticos del capítulo 4, que era la parte de truncamiento, en el anterior lo de redondeo. Ahora vienen propiamente los métodos que son de interés para nosotros. Bien, si bien es cierto, las unidades anteriores nos han llevado algo de tiempo, es aquí donde empezamos a utilizar los métodos y propiamente desarrollaremos cada uno junto siempre con los respectivos ejercicios que necesitamos. Ok, entonces los métodos utilizaremos para la solución de ecuaciones no lineales. Ok, básicamente las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes, raíces reales de ecuaciones algebraicas y trascendentes determinan solo una raíz real. Los métodos cerrados y métodos abiertos. Bien, las raíces reales y complejas de polinomios determinan todas las raíces. Bien, eso veremos en sus respectivos capítulos. Ok, entonces lo primero que vamos a ver son los métodos cerrados. Bien, los que determinan solo una raíz real. Ok, entonces voy a marcar esa parte. Bien, los métodos cerrados y métodos abiertos que veremos en estos capítulos que continúan. Ahora, para la introducción a este método, vamos a recordar lo que habíamos visto del paracaidista. Teníamos la solución analítica. Bien, para calcular de forma explícita, nosotros utilizamos esta ecuación, ingresamos estos datos, bien, y podíamos obtener la velocidad en función del tiempo. Para calcularlo de forma implícita, bien, lo que hacíamos era utilizar de alguna manera la función de Euler, o lo que sería el método de Euler, bien, a través de esta aproximación. Bien, bueno, entonces damos paso a los métodos cerrados. Bien, estos se llaman métodos cerrados o de intervalos porque se necesita dos valores iniciales para la raíz. Dichos valores iniciales deben encerrar o estar a ambos lados de la raíz. Ok, bien, estos métodos entonces pueden ser los métodos gráficos, bien, el método de la bisección y el método de la falsa posición, que son los que a nosotros nos interesan. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estos métodos? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es si la función cambia de signo en la vecindad de la raíz. Bien,
tenemos que tener dos valores iniciales que encierran la raíz. Estos reducen el tamaño del intervalo, bien, y así convergen a la respuesta correcta. Y debemos saber que los métodos gráficos son útiles para determinar los valores iniciales y visualizar las propiedades de las funciones. Bien, discúlpenme que siento la garganta peor que la de un tarro. Bien, pero así es como están las cosas. Bien, vamos aquí. Fíjense que cuando nos interesa identificar la raíz de una función, nosotros habíamos dicho que en los métodos cerrados se requieren dos valores iniciales, bien, para encontrar la raíz. Los extremos del intervalo los denotamos con estas dos abreviaciones, XL y XU, bien, que sería el X left y el X upper, el XL a la izquierda y el XU a la derecha. Bien, de esa manera nosotros denotamos los valores que están a la izquierda y a la derecha de la raíz. Ahora, no siempre vamos a tener una raíz. Puede ser que, como en este caso, no tengamos raíces, o tengamos una sola raíz, o puede ser que tengamos dos raíces o más de dos raíces en ese intervalo que nosotros hemos tomado, ¿no? Entonces, ¿eso de qué dependerá? De si el valor de la función ha cambiado o no de signo. Bien, eso claro que se entenderá un poquito mejor cuando empecemos a desarrollar los ejercicios y van a ver cómo va cambiando el signo. ¿Ok? Entonces, en general, si una función f de x es real y a continuación en un intervalo xl, xu, bien, f de xl y f de xu tienen signos opuestos, entonces el producto de estos me va a dar menor que 0. Y eso me indica que hay al menos una raíz en el intervalo. ¿Ok? Rebobinemos. Para el método de la bisección, nosotros lo que vamos a hacer es dividir en dos segmentos, bien, el intervalo que nosotros hemos elegido. ¿Ok? Entonces tenemos el XL y el XU, que es el left y el upper. Bien, para esos dos valores, bien, de XL y XU, tenemos un f de XL y un f de XU. Bien, si tienen signos opuestos, significa que la función f de x algo ha cambiado de signo. Bien, eso significa que por lo menos tenemos una raíz en este intervalo. Fíjense, este de acá tiene signo negativo, particularmente el f de xl. ¿Ok? Si nosotros pasando la mitad, bien, porque hemos dividido en la mitad, vemos que tenemos un valor positivo, bien, un valor cualquiera acá positivo, eso significa que esto ha cambiado de signo. Bien, a lo largo de toda esta línea el f de xu va a ser positivo. Bien, entonces eso significa que ha
que se ha movido respecto del eje X, bien, en otra posición. Ahora, claro que puede ocurrir que, por ejemplo, en este caso, sea positivo y luego positivo, bien. Fíjense que en este de aquí lo que tenemos son dos valores positivos, pero ya lo vamos a ir viendo de a poco. El algoritmo entonces para este método sería: primero elegir el intervalo donde haya cambiado el signo. Bien, que es lo que podemos verlo a través del método gráfico, en el caso este de que tengamos la gráfica y tal, bien, que podríamos utilizarlo si ustedes quieren a través de una de un ajuste de una curva. Tenemos una nube de puntos, ajustamos una curva, bien, después de ajustar la curva podemos elegir dos intervalos, si no nos lo dan y no hay ningún problema. Ok, luego se aproxima la raíz con el punto medio en el intervalo, que lo calculamos con la suma del xleft y el xupper dividido 2. Entonces encontramos este punto, bien, que es el punto medio. Ok. Por ejemplo, aquí está realizado un calculito, bien, para ver cómo sería. Bien, sumamos 16 más 12 y dividimos 2, nos dio 14. Luego que seleccionamos una mitad del intervalo en la que la función cambia de signo. Bien, y entonces revisamos ambos intervalos, el izquierdo y el derecho. Fíjense que en el caso del primero nosotros tenemos f de xl por f de xr menor que 0. Bien, entonces hacemos f de xr como f de xu, y entonces el f de xr pasa a ser nuestro nuevo f de xu y regresamos al paso anterior. O sea, dividir para 2, bien, tomaríamos este intervalo, lo dividimos para 2, bien, y este sería nuestro f de xr. Ok, ahora si f de xl por f de xr es mayor que 0, la raíz está en el intervalo derecho. Bien, entonces f de xr es nuestro f de x, nuestro xl, ¿bien? xr es nuestro xl. Ok, y volvemos a hacer lo que habíamos hecho en el paso 2. Muy bien. Si f de xl por f de xr es igual a 0, la raíz es xr, y entonces termina el cálculo. Bien, ok, espero que haya quedado claro. De todas maneras vamos a hacer una recapitulación porque es importante que esto quede claro. Recuerden que siempre que no se entiende algo está la parte de los ejercicios en lo que respecta a estas unidades. Entonces, lo primero es elegir un intervalo. Elegimos el intervalo, bien, por el método que sea, o ya sea que nos la dan o la aproximamos a la nube de puntos, hacemos un ajuste de curvas, tenemos una curva, esa curva tiene varias raíces, agarramos dos puntos de esas raíces que nosotros sabemos que más o menos agarra, corta un punto, bien, en caso de que no sepamos lo que sea. Y entonces
elegimos nuestro intervalo. Ya tenemos nuestro intervalo. Para utilizar el método de la bisección, dividimos ese intervalo en 2, bien, a través de esta fórmula, que simplemente sumar los 2x L y U, bien, y dividirlo para 2. Al hacer esta división encontramos un XR, bien, que sería el valor de la mitad, ¿bien? XR por el X de la raíz, ¿no? Entonces, luego seleccionamos aquella mitad del intervalo en la que la función ha cambiado de signo. Si f de xl por f de xr es menor que 0, ok, entonces nosotros cambiamos xr por xu, o sea, achicamos el intervalo, bien, y movemos el xu de la derecha hacia la izquierda, bien, y asumimos que nuestra raíz va a estar en este intervalo, ok, y luego repetimos el paso número 2. Si el producto de f de xl por f de xr es mayor que 0, la raíz entonces está en el intervalo derecho, y lo que hacemos es fijar xu y correr xl a la posición de xr, y nuevamente repetimos el cálculo, y si es igual a 0, entonces es la raíz y ya termina el cálculo. Bien, este es el ejemplo entonces que vamos a hacer para ver el tema del método de la bisección. Créanme que estoy con la garganta hecho percha. Bien, entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a también estimar el error, ¿sí? No se preocupen, eso lo vamos a hacer en la parte práctica, por eso acá pasamos, ok. Ahora nosotros deberíamos hablar del número de iteraciones para un error especificado. Bien, la idea es que nosotros estamos dispuestos a cometer un error, ¿no?, al que le llamamos error deseado, bien, que se abrevia con EAD. Ok, entonces nosotros decidimos cuál es el error que estamos dispuestos a cometer. Bien, y en función a eso nosotros vemos cuál es el número de iteraciones que deben realizarse para determinar la raíz con ese error especificado, utilizando esta fórmula. Bien, en la que este log que está ahí es el logaritmo natural, bien, de delta de x0 sobre el error deseado sobre el logaritmo natural de 2. Ok, ese delta de x0 es el intervalo de búsqueda, ¿no? El intervalo inicial de búsqueda. Muy bien. El error deseado nosotros podríamos calcularlo. Acá no está la fórmula, pero en la parte práctica lo vamos a ver como un delta de x sobre 2 a la n. Ok, tengan presente eso a la hora de hacer el análisis el error deseado como 2 a la x sobre 2 a la n. Claro que
estos valores están vinculados, ¿no? Pero bueno, así es como viene la cosa. Luego tenemos el método de la falsa posición, bien, que es el método siguiente. Que no es trivial, así que vamos a decidir junto con ustedes hacerlo en el siguiente video para que puedan ver la primera parte del método de la bisección, puedan ejercitarse. Así que después del método de la bisección va a estar la ejercitación y luego viene el método de la falsa posición. Así van avanzando progresivamente y vamos entendiendo cada uno de los métodos de a poco. ¿Ok? Listo. Ya que estamos de acuerdo con eso, terminamos este video. Recuerden visitarnos en paralelfactionmenú.blogspot.com. Chao.